era la palabra manifestada en la carne, aún dice la Biblia. Dice que él fue ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán, ya que tenía una edad de 30 años, fue al río Jordán con Juan el Bautista a ser bautizado por él. Juan el Bautista, que era hijo de sacerdotes que trabajaban en el templo. Él era uno de los indicados para ser sumo sacerdote. Y fue el que bautizó a Jesús. Y lo bautizó, dice que descendió como él una paloma. Y era el Espíritu Santo. Y llegó, dice, investido de poder del desierto. Que el Espíritu Santo lo mandó al desierto. Lo mandó a confrontar al enemigo de Dios y al enemigo de la humanidad, que era el diablo y Satanás. Y lo mandó para enseñarnos cómo vencer. Estuvo por 40 días en el desierto, no comía, no bebía. Él fue a comprobar que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios estaba sobre toda tentación que el enemigo podía darle al hombre. Y salió victorioso y lleno del Espíritu Santo. Y luego empezó su ministerio de milagros. No tenía un ministerio de milagros antes de que fuese bautizado por el Espíritu Santo. Por eso era importante siempre darle también el lugar a esa persona que te inviste de poder y trabaja con la palabra de Dios, y es el que Jesús envía para que se manifieste su palabra. Nos va a sanar el Señor Jesús a través de su palabra y de su Espíritu. La voluntad de Dios es sanarte. Leyendo sobre la mujer del flujo de sangre, me puse a pensar, si tocamos solamente la voluntad de Dios, vamos a ser sanos. Porque Jesús es la voluntad de Dios viva. Solamente si lo tocamos poco con nuestra fe, hacemos ese contacto, algo va a suceder. Algo va a suceder en tu vida cuando tocas al Señor. Estaba pensando en mi vida, cómo cambió cuando decidí yo tocar al Señor. Yo sabía poco sobre Él, aún en un hogar cristiano o que iban a una iglesia cristiana. Escuchaba a mi madre que oraba en nombre de Jesús o que oraba con autoridad. Pero yo en mi vida personal no tenía ese toque, ese encuentro con el Señor. Si algo me pasaba, yo no sabía cómo recurrir a Jesús. Y cuando pasó algo en mi vida, como muchos a veces nos pasa, que llegamos a Jesús cuando nos pasamos una etapa, una crisis, algún problema serio, puede ser familiar, algo, enfermedad, algo así. Y cuando llegué a Jesús, yo sabía a dónde tenía que ir, era con Él, pero no sabía exactamente cómo. Pero gracias a Dios que me empezó a enseñar el Señor cómo tocarlo. Y me contacté con un ministerio que enseñaba que Jesús te quiere sano. Él, al igual que te quiere salvo, te quiere sano, te quiere salvo, te quiere ayudar en toda área de tu vida, en tu espíritu, tu alma, tu mente, tus finanzas. Y oye, pues esto yo no sabía sobre esto. Yo pensaba que era nomás a veces rutina, ir a la iglesia y no sé, hacer cosas que parecen ser religiosas. Yo no sabía que esto era real. Yo no sabía que había que tenía un propósito leer la Biblia, tenía un propósito conocer de Dios, tiene un beneficio. Yo no entendía y cómo accesarlo. Hay un cómo se hacen las cosas. Y pues batallé porque me acerqué al Señor, pero yo no sabía cómo. Sabía que si Él podía, sabía que si me acerco al Señor de una manera, si Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, Él me puede sanar. Pero ¿cómo le hago? Y empecé a aprender cómo hacerle. Le voy a hacer por fe, le voy a hacer por su palabra y me voy a sanar por su espíritu. Eso aprendí, pero es algo que no nomás se aprende en la mente. No podemos llegar a las cosas de Dios y aprender y verlas nomás con nuestras mentes. Las cosas de Dios son cosas espirituales que van a manifestarse en esta esfera, en este mundo natural. La palabra es espíritu, es vida. La palabra crece y fortalece nuestra fe. Nuestra fe es la mano, es el gancho que agarra las bendiciones de Dios y que se agarra de Dios. No nos podemos agarrar de Dios sin fe. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que el Señor Jesús te ama. Y Él tiene su brazo siempre estirado para ti. No tiene su brazo encogido, lo tiene extendido. Todo su corazón, toda su pasión, todo su poder lo tiene extendido para ti. Por eso la mujer del flujo de sangre, ¿sabes qué? Me voy a lanzar con Jesús. Ella en su espíritu vio algo. Vio que Jesús no decía no.
el poder de Jesús no decía no. Sabía que el poder del Señor la podía sanar. Y fue y se estiró. No tuvo ni que pedirle a Jesús que la sanara. Usó una fe tan fuerte o tan segura que con todos, nomás con que toque, con que roce su manto, con que me agarre de la punta. Y eso nos da un ejemplo, qué tan poderoso es Jesús, qué tan fuerte es su nombre, qué tan fuerte es su persona. Solo con un toque de un vestido sanó a la mujer del flujo de sangre. ¿Cuánto no a nosotros, que ya fue a la cruz, ya pagó el precio, nos ha dado su nombre para que seamos salvos y seamos sanos? ¿Qué tan fácil ahora no debe ser ahora que el Señor nos sane? No debe ser más difícil, debe ser más fácil que la mujer del flujo de sangre. Porque Jesús todavía no había ido a la cruz. Él estaba ministrando todavía bajo la sombra de su mismo pacto. Estaba operando bajo este pacto que Dios hizo con Abraham, que era la sombra de él mismo colgado en la cruz. Y bajo esa sombra, él ministraba. Y ahora nosotros tenemos lo verdadero. Ya Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre, venció la muerte, resucitó de los muertos y nos dio esa victoria. Y esa victoria es la que nosotros extendemos a agarrar, esa victoria. Y yo te invito este día que extiendas. A veces le llamamos fe, a veces le llamamos extiende tu corazón, a veces le llamamos haz una oración, a veces le decimos espera algo bueno del Señor Jesús. Yo lo pongo de esta manera en este momento. Dale tu corazón, extiende tu corazón a Él. Él no te va a decir que no, nunca dice que no. Cuando tú extiendes tu corazón a Jesús, Él nunca te dice que no. No debe darte miedo, no sé qué te detiene que te extiendas a Jesús. Y quiero ver eso, vamos a ver qué nos detiene. Lo quiero ver en el siguiente segmento. Es importante que veamos qué nos detiene. Identificamos qué nos detiene tocar al Señor Jesús. Porque solamente si lo tocamos, nuestra vida va a cambiar. Y nuestra vida va a crecer y nuestro caminado va a ser diferente. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos a la siguiente semana.